Una todavía que virtual, online. Entonces hoy tenemos la suerte de contar con don Miguel Ángel Morán aquí en el seminario, que también agradecemos que el seminario nos haya abierto las puertas. Y voy a nombrar o a puntualizar unas pequeñas notas de don Miguel Ángel Morán, aunque todos conocemos, uno por una circunstancia, otro por otra, ¿no? Pues Miguel Ángel Morán Manzano, hijo de Dios, bautizado el 14 de agosto de 1969, confirmado el 18 de mayo de 1985, ordenado diácono el 8 de diciembre de 1993 y ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1995. Actualmente es párroco de las parroquias de San Pedro de Alcántara de Cáceres y Santa Marina de Cañaveral, capellán del Centro Penitenciario de Cáceres, delegado del Apostolado Seglar, conciliario diocesano de Acción Católica General, juez diocesano y profesor del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe. Ha sido iniciador del movimiento ecuménico en Extremadura y, como vemos y a él le gusta decir, es un hijo de Dios al servicio de Dios. Don Miguel Ángel, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por tener esta sensibilidad ecuménica. Porque, fijaos, Jesucristo no ha venido solo a decirnos quién es Dios, sino también quién es el hombre. Sabéis que hubo una época en la historia de la humanidad en que el arte, la cultura, todo se centró en el hombre. Pues por eso vais a notar un poquillo una cosa que vamos a poner aquí, que es que vamos a centrarnos en el hombre. Porque ¿quién es el otro? Fijaos que descubrir al hombre nos es difícil. Descubrir al otro nos es difícil. Y tiene que venir Jesucristo y encarnarse el Verbo de Dios para que nosotros sepamos quién es el otro. Por eso, la gran pregunta de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es esta: ¿quién es mi prójimo? Y vamos a comenzar con una oración ecuménica. Y por eso todos juntos vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir esta búsqueda de todo ser humano. ¿Dónde está el otro? Porque el otro a mí me enriquece. El otro hace que yo pueda identificarme como sujeto. El otro construye mi yo. Lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, todos juntos decimos: ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues todos que decía el Papa Francisco y que incluso a alguno escandalizó. ¿Cómo que todos? Pues sí, todos, porque Jesucristo ha venido a redimir a la humanidad entera. Él no redimió ni salvó. Ahora veremos qué es salvar, porque a lo mejor esos conceptos no los tenemos claros. Pues vino por toda la humanidad. Ha querido salvar a toda la humanidad. Y vamos a seguir este esquema. Va a haber primero, esto es una búsqueda. Vamos a buscar al prójimo. Imaginaos que sois niños y que jugamos al escondite, y hay que buscar al otro. Pues esto es un juego. Vamos a buscar al otro.
¿Y dónde está el otro? Pues en esta búsqueda vamos a entrar, vamos a bucear. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción. ¿Por qué en la semana de oración de la unidad de los cristianos se nos pregunta por el prójimo? Un segundo momento, una distorsión del otro. Es que no tenemos que preguntar quién es el otro, quién es el prójimo. ¿Nos tenemos que hacer esta pregunta? Pues sí, nos la tenemos que hacer porque al otro lo tenemos distorsionado. Ahora veremos cuáles son las distorsiones del otro. Lo vivimos tan cercanamente que solamente hay que buscar en internet las últimas 24 horas de noticias y te darás cuenta de la distorsión que hay del otro. Un tercer momento, que vamos a hablar del próximo. Anda, ¿y por qué? ¿No os dais cuenta en el cartel de esta semana que está prójimo y próximo juntos? Está como tachado el próximo y convertido en prójimo. Vamos a ver el porqué, el próximo. Otro cuarto momento, todo está escrito. Es decir, esta novedad no es tan novedad porque el Espíritu Santo siempre ha estado suscitando al hombre esta búsqueda, la búsqueda de aquel que le complementa, que le enriquece, que lo construye. Después de todo está escrito, darnos cuenta del gran principio revelado, esto sí que solamente puede ser revelado y por lo tanto común a todos los cristianos, el amor trinitario. Y un sexto momento, amor ecuménico. Del amor trinitario al amor ecuménico. Si todos somos cristianos y el principio de nuestra fe nos dice que Dios es uno y trino, todos los cristianos comulgamos con este principio. Ya sabéis estos tres principios ecuménicos. La Trinidad, Jesús como Salvador y que Jesús ha formado una iglesia. Por eso, el amor trinitario se convierte en amor ecuménico. Todos tenemos una misma fe. Pues, ¿queréis jugar al escondite? Sí. ¿Vamos a jugar al escondite? Pues vamos a jugar al escondite. Buscamos al prójimo. Bueno, primero la introducción, un primer momento. ¿Por qué razón la parábola del buen samaritano? Ante este momento vamos a hacer una parada en el camino, ¿vale? Anda, pues si acabamos de comenzar y vamos a hacer una parada en el camino, pues sí, vamos a hacer una parada en el camino para ver este vídeo. A ver si os suena.
recordado por qué esta semana es la semana en la que se centra la mirada en la parábola de el buen samaritano. ¿Por qué razón la parábola del buen samaritano? Jesús reafirmó la enseñanza judía de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y la del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay división, nosotros podemos decir, ¿y cuál ha sido el motor, el motivo de utilizar esta parábola para la semana de oración por la unidad de los cristianos? La cuestión de hasta dónde debía llegar la obligación bíblica de amar era una cuestión controvertida entre los doctores de la ley. Tradicionalmente se creía que esta obligación se extendía a los israelitas y a los extranjeros residentes. Más tarde, con el impacto de las invasiones de potencias extranjeras, el mandamiento se entendió sin aplicarse a los extranjeros de las fuerzas de ocupación. Con el tiempo, a medida que el judaísmo mismo se fragmentaba, a veces se entendía que se aplicaba solo a los del propio grupo. La pregunta hecha a Jesús por el doctor de la ley es, por lo tanto, provocativa. Jesús responde a la pregunta con una parábola que muestra un amor que se extiende mucho más allá de los límites esperados por el doctor de la ley. Vamos a ver. Resulta que cuando yo tengo la idea del prójimo, yo puedo tener una idea del prójimo distinta a la idea que tiene de prójimo Dios. Y nos pasa lo siguiente. Nuestro corazón está tan achicado que a veces reducimos el círculo. Y reducimos el círculo de quién es mi prójimo. O como hemos visto en el cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Qué hemos visto en el cartel? Hemos visto que está el próximo. Pero yo puedo tener una idea equivocada. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo son los cercanos de mi familia. Y ya está. Mi prójimo son los de mi país o los de mi grupo étnico. Y ya está. Es que llegar a más allá implica mucho. Y tenemos, ya os digo, un corazón tan achatado que a veces tenemos una idea del prójimo, del otro, muy reducida. Un reduccionismo. Caemos en este reduccionismo, por eso esta parábola. Y tenemos que tener en la mente esto. ¿Qué personajes hay en la parábola del buen samaritano? Y vemos que están los salteadores, vemos que están los que pasan de largo, el abandonado y herido, y hay otra figura, que esta figura la vamos a quedar ahí, es el descubridor. Ya hemos dicho que estamos jugando, el descubridor. Ante esta situación nos interpela. ¿Tú con quién te identificas? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué fronteras tiene tu corazón? ¿Sabes muy bien qué idea tiene Dios del prójimo? ¿Realmente el prójimo implica también una revelación? Por la simple razón, ¿puedo saber quién es mi prójimo? Porque la idea de prójimo va un poquito más allá. Vamos a verlo ahora. Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos. Y ahí vemos esas dos manitas que se van a juntar. Pues ahora vamos a adentrarnos en este segundo momento, imagen distorsionada del otro. Vamos a ver. Todo lo que voy a hablar está tomado de la Fratelli Tutti, está
tomado de Evangelii Gaudium y está tomado de Evangelium Nunciandi. Una iglesia samaritana, como decía Pablo VI. Nosotros estamos llamados a ser iglesia samaritana. Por lo tanto, el Papa Francisco observa tendencias que favorecen la fraternidad universal. La sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero a pesar de todos los medios de comunicación que tenemos, no más cercanos. A pesar de todos los medios de comunicación que tenemos. Voy a enseñaros algo que he hecho hoy mismo, no lo quería hacer hasta hoy, fijaos. Y diríais, pero bueno, ¿y por qué no hasta hoy? Porque quería las noticias de las 24 horas. Una noticia de ya mismo, de hoy, hace 24 horas. La Fiscalía investigará los insultos racistas contra las niñas de San Ildefonso del sorteo de la lotería. Esto puede llevar incluso multas y puede llevar a acarrear incluso juicios. La xenofobia, remigración, mucho más que una palabra funesta sobre la emigración. El auge de la extrema derecha se suma a la desaceleración económica y las protestas de los transportistas. Las desventajas de las izquierdas. Asistimos a la paradoja de que, debido a la desconfianza política, el progresismo mundial vive un momento de debilidad, pese a que los grandes problemas actuales sean la desigualdad social, la inseguridad económica, el cambio tecnológico y la crisis climática. La guerra de la alcaldesa Ripoll contra los inmigrantes. No le da la gana empadronarme. Bueno, como veis, Dios mío, aquí otro, el panadero refugiado en Valladolid, que responde a sus vecinos reacios a un centro para inmigrantes. La gente no ha pasado hambre, dice. Bueno, yo podría seguir, son las últimas 24 horas, ¿Y habéis visto las últimas 24 horas qué idea de prójimo tenemos? Es decir, no estoy hablando de algo que no esté justo a la puerta de la actualidad. Y fijaos que en el PowerPoint, ya sabéis que utilizando la Fratelli Tutti, ¿en qué aspectos se observan las sombras de un mundo cerrado? El primero, la desesperanza y desconfianza sembradas en la sociedad. ¿No os dais cuenta que últimamente hay una gran desconfianza? Se nos está adueñando la desconfianza. Desconfiamos de los políticos, eso no es raro. Desconfiamos del vecino. Ya no hablamos con los vecinos como antes, no sé si os dais cuenta, cada uno va a su bola. Antes que incluso con los vecinos se le llevaba, no sé, de vez en cuando alguna cosita al vecino, ¿no? No hacía falta que fueran a pedirte la sal porque no tenían, sino que nosotros mismos íbamos a verlos de vez en cuando. Ahora una desconfianza, no digamos en los pueblos, en Cañaveral mismo. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Antiguamente, hasta las puertas, la parte de arriba estaba abierta, ¿verdad? El portal. Ahora, no se te ocurra, yo esto lo he escuchado en la calle, no se te ocurra dejar la puerta abierta. Hay que cerrarla. Una gran desconfianza. Desconfianza en todos los sentidos, incluso hasta la desconfianza por las trampas que nos ponen aquellos que van a visitar nuestra casa haciéndose pasar por especialistas. Bueno, las polarizaciones que no ayudan al diálogo y la convivencia. Solamente hay que abrir el telediario y darte cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos. La polarización
entre Trump y Biden. Y como dice por ahí alguno, aquí en España, que estamos tan polarizados que no puede existir diálogo entre los grandes partidos, por ejemplo. Las personas que parecen sacrificables y se descartan, fijaos, ¿sabéis que para que tú vivas como tú estás viviendo aquí en este país, estamos consintiendo que en China reciban unos sueldos miserables? Porque las empresas se las llevan a China, ¿no? Es decir, que para que tú puedas vivir como vives, se está pisoteando los derechos de otras personas en otros países. Eso de lo sacrificable, como dice el Papa, la cultura del descarte. Pero bueno, la cultura del descarte la tenemos en nuestra sociedad con los mayores, ¿verdad? Porque ya cuando llegan a cierta edad, lo mejor es siempre la excusa, siempre hay excusa para ello, para no cuidarlos, el descarte. La desigualdad de derechos y las nuevas formas de esclavitud. Bueno, está esto que estamos viviendo en nuestra diócesis de la campaña de la trata de personas. Pues ahí vemos cómo se degradan los derechos, el deterioro de la ética y el debilitamiento de los valores espirituales, que estamos viendo cómo ya no existen estos valores que hemos ido pasando de generación en generación. Hay ahí como una ruptura de valores. Vemos que el prójimo está un poco distorsionado. ¿Será que necesitamos ayuda? Hoy la historia del buen samaritano se repite. ¿Lo habéis visto? Hemos visto una hoja de un periódico durante estas últimas 24 horas y hemos visto la primera palabra, xenofobia. Hemos visto todo lo que dice el Papa, que degrada, deteriora, distorsiona la imagen, la figura del otro. Hoy la historia del buen samaritano se repite. Es decir, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, se ha tomado esta parábola, porque esta parábola es tan actual como lo que estamos viendo. Por eso, el determinismo fatalismo pretende justificar la indiferencia. Hay una gran indiferencia ante el prójimo. Esa indiferencia que hemos visto en esta parábola, que iban pasando y le daban igual el dolor y el sufrimiento del otro, a lo mejor porque no tenían ojos para el otro. ¿Quién es el otro? Estamos en búsqueda, todavía no lo hemos encontrado, todavía no lo hemos encontrado. Segundo, la sociedad tiende a desentenderse de los demás. Ya vemos cuántos requisitos para todas las cosas. Si es que no veamos, por aquí hay algunos que pertenecen a oficinas de migrantes y saben el papeleo que se necesita para poder sostener a personas que no tienen otra. Y vemos la cantidad de burocracia que existe. El mundo permite la exclusión, anda que sí la permite. En nuestra ciudad no hay barriadas y barriadas. Y asistimos a una desidia social y política. ¿Realmente los problemas sociales de los políticos son realmente los problemas sociales de la gente? ¿No hay ahí una fractura? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos distorsionado al otro. Hay una gran distorsión. Hoy asistimos a la manipulación de grandes palabras. Nunca como antes se ha escuchado. Libertad, trata de personas, abuso de menores. Justicia, guerra en Ucrania, guerra en Gaza. Una gran masacre. Burkina Faso, ya lo hemos visto en lo que se nos ha estado hablando en la semana de oración. Democracia. ¿Qué clase de democracia cuando
a la democracia la tecnifican con los técnicos en economía y tenemos todos que asumir las normas de los poderosos e incluso una democracia inducida por una propaganda. Y hasta que no sale lo que quiere el poderoso, no sé si me entendéis por dónde van los tiros. Y la unidad, pues lo que nos toca. La semana de oración de unidad por los cristianos, por las divisiones que nosotros mismos tenemos. ¿Dónde está el otro? El otro está así, distorsionado. También vemos qué actitudes o hechos no ayudan al diálogo. Para que nosotros nos pongamos de acuerdo para algo necesitamos el diálogo y se detecta lo siguiente en esta distorsión. La agresión que podemos llegar a manifestar, por ejemplo, en las redes sociales. Vamos a ver, si nosotros tenemos la imagen del otro distorsionada, imaginaos por las redes sociales qué imagen del otro tenemos. Pon Twitter o X, como quieras llamarlo. Te vas a dar cuenta de la gran violencia verbal que existe. ¿Qué imagen del otro tenemos por las redes sociales? Monólogos que no se detienen a escuchar al otro. ¿Os habéis dado cuenta en la televisión, cuando están hablando de un tema, la falta de respeto en la escucha? No se escuchan, gritan. Sí. La descalificación rápida y humillante. ¿Qué hago con mi contrario? Lo descalifico inmediatamente. E incluso yendo al ámbito personal. Solo hay que acudir al Congreso. Eso es el circo de todas las murmuraciones, la descalificación rápida. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, pero para respetar el punto de vista del otro, tienes que saber quién es el otro. Ojo, pues sí que nos hace falta saber quién es el otro, Parecía que esto ya lo teníamos muy asumido cuando vinimos aquí a la charla. Hombre, ¿quién es el prójimo? Hombre, pues ya lo sé, que se necesita una charla en este sentido, Bueno, pues ya ven, Y todavía ahí no pongo un análisis exhaustivo de la distorsión del otro, porque si no, la charla solamente sería de esta, pero tenemos que dar el paso. Y vamos a dar el paso. Próximo. ¿Por qué esto de próximo y prójimo? ¿Quién es el prójimo? Mira, el congraciar, el amar a la familia, el cercano. ¿Quién es? La familia, próximo. Son los más próximos. Qué fácil, Aún así, hay algunas familias que están un poco... Pero bueno, pero parece que sale del corazón. Que eso de querer a la familia, a los cercanos, ¿quién es mi prójimo? Si mi prójimo es mi próximo, pues qué fácil. Es decir, yo ya amo a mi prójimo porque es mi próximo y mi próximo más cercano es la familia. Ese es mi prójimo. Bueno, vamos a verlo. Los amigos, ¡hombre! Eso no me los elige nadie, los elijo yo. Mi próximo son mis amigos. Facilísimo. Yo ya sé quién es mi próximo. Mis amigos. Uy, qué fácil. Qué fácil. Sobre todo hay que meter una palabra ahí, que es el amor. Pero ahora veremos. Los vecinos. Bueno, eso es más difícil. Sobre todo cuando ponen la música alta, ¿verdad? Uy, como tengas un piso de estudiante cerca, Dios mío de mi vida. Bueno, pero es más difícil, los vecinos. Pues próximo, los compañeros de trabajo. Hay compañeros de trabajo que, bueno, pero sí, también son próximos, son cercanos. Realmente se debe dar un salto más allá. Prójimo significa próximo, esta cercanía. Nosotros, como cristianos, tenemos que dar
un paso más allá. No nos podemos quedar aquí. ¿Quién es mi prójimo? Os lo puedo decir, todavía no hemos llegado, no lo hemos encontrado. Todavía no lo hemos encontrado. Aquí vuelvo otra vez a esta imagen, a esta escena. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. El prójimo es aquel al que le debemos amor, como decía San Agustín. Le debemos amor. Ese es mi próximo, lo que hemos ido viendo. Todo está escrito. Si nosotros acudimos a la revelación ha querido ser una ayuda para que nosotros encontremos a nuestro otro, a nuestro prójimo. Y, por lo tanto, todo está escrito. Fijaos, todos los textos que tenemos del Antiguo Testamento, porque toda la ley está sola en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios. Y según Pablo, estoy cumpliendo la ley. Pero este no es un mensaje nuevo. Jesús y los apóstoles están transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas. Un mensaje de justicia y trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos. Y ahí vemos, desde el profeta Isaías al profeta Malaquías, todos los textos que hay de el prójimo. Las mismas escrituras quieren dar una imagen del prójimo y nos van acercando al prójimo. Aquí tenemos una clave: necesitados y desvalidos. Ahí ya tenemos una clave. Bueno, pero ¿y si nos vamos a Jesús? ¡Ay, madre mía! La parábola del samaritano tiene una dinámica. Esta dinámica bien se nos dice en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que sería lo que los santos padres han ido diciendo continuamente. Han querido revelarnos quién es el otro. Y claro, nosotros hemos visto cómo el Antiguo Testamento nos ha ido hablando del prójimo, y este prójimo como el necesitado, como el desvalido, como aquel que necesita ayuda, aquel que no puede sobrevivir sin la ayuda de otro, un otro y otro, un otro necesitado y un otro que ayuda. Pero claro, todo cambia cuando se nos revela el Verbo encarnado, Jesucristo. Tenemos una distorsión del otro y Jesucristo viene a limpiar el cristal. Resulta que esta distorsión era porque no sabíamos quién era el otro. Teníamos la imagen difuminada. Y viene el Verbo encarnado y limpia la imagen. Pim, 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 pim. Y esto que estaba tan distorsionado, tan difuminado, nos dice realmente quién es el prójimo, tal cual si fuera una revelación. ¿Y quién es mi prójimo? Pues Jesús lo identifica con hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos, prisioneros, y se relaciona con pecadores, marginados, niños, enfermos, discapacitados, mujeres y necesitados. Anda, vamos a ver, aquí ha pasado algo. Hay una identificación. Es decir, en la Semana de Oración de los Cristianos, los padres de la Iglesia nos hablan de esta parábola de esta manera. Nos hablan de esta parábola como que es lo siguiente. Aquel hombre que iba por el camino era la humanidad, era Adán.
Los que maltrataron a este Adán eran la mundanidad, la gente del mundo. He aquí que viene Jesucristo. Y Jesucristo acoge al desvalido, al maltratado, y lo lleva a la posada. ¿Y la posada quién es? La Iglesia. Pero aquí hay una identificación. ¿Quién es quién? ¿Quién es prójimo? Dice la parábola. ¿Quién se portó como prójimo? Aquel que ayudó a el necesitado. Pero el necesitado, ese Adán, desde que el Verbo es encarnado, ¿quién es? ¿Quién es ese necesitado? Jesús. ¡Wow! Aquí cambia toda la percepción. Es Jesús que ayuda a Jesús. Vamos a ver. Explícame esto. Porque aquí hay algo distinto. Ya no es que el que se hace cercano al otro en su dolor, en su sufrimiento. Ahí tenemos la imagen del crucificado. Y por lo tanto el crucificado es aquel que ha tomado sobre sí todos los dolores, todos los sufrimientos. Fantástico. Pero ¿no es también el que suplica al Padre diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y utiliza un salmo que termina alabando a Dios porque sabe que nunca dejará en la marginalidad a aquel que suplica a Dios y desde la esperanza hace un eco de alabanza, Salmo 26. Claro que sí. Entonces, ¿quién es el prójimo? Es que el prójimo es el necesitado y es el que ayuda. El que ayuda porque ayuda y se hace cercano. El necesitado porque Jesucristo se ha identificado con él. Si a mí me preguntáis, ¿quién es el prójimo? ¿Sabes quién te diría? Jesús. Esto es un cambio de percepción total. ¿Qué razón daban los profetas del otro como necesitado? Simplemente el que Dios ayudaba a su pueblo. Ayudó a su pueblo en el desierto. Es el Dios peregrinante, el Dios que se hace cercano, el Dios que saca al pueblo, lo libera y saca al pueblo de toda estrechez. Es que Dios saca al pueblo porque es necesitado de las inclemencias de la mundanidad. Pero es que no se trata solamente de eso. Es que desde que Jesucristo se encarna, se hace verbo encarnado, se hace otro, identificamos al necesitado con el mismo Jesús. Y el mismo Jesús nos lo dice. En esta gran revelación, Mateo 25, 40, al final de la historia, te examinarán del amor. Y aparece esto que nos dice Jesús: porque fui hambriento y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, con sed y me disteis de beber, forastero y me cogiste, enfermo y me vinisteis a cuidar, y prisionero y vinisteis a verme. Vamos a ver, cuando yo voy a ver a los prisioneros, ¿a quién estoy viendo? Jesús. A Jesús. Y esto es común a todos los cristianos. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo Jesús.
eso, todos los cristianos tenemos unos mismos ojos, ¿eh? Esos ojos nos los ha regalado el Verbo encarnado. Una identificación cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos, más pequeños, es decir, estas personas vulnerables, conmigo lo hicisteis. Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Que es parecido a lo que se dice en Mateo 25:40. Quien va siendo testigo del amor de Jesucristo. Se identifica con los dos. Es que el Adán ya es el nuevo hombre. Es que el nuevo hombre ya se nos ha revelado en una figura hermosa, preciosa, de Jesucristo. Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él se codea con pecadores come con ellos. Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí con los niños. Jesús sana a un paralítico, a un discapacitado. Jesús sana a un leproso, a un enfermo. Jesús habla con las mujeres, la mujer samaritana, que en aquel tiempo ya sabéis, la mujer que era casi una posesión del hombre. Y sin embargo, Jesucristo les habla de tú a tú. Claro, Lucas 6, 20, 21. Las bienaventuranzas, ¿para quiénes son? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El reino de Dios es de los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Las bienaventuranzas hablan de Jesús mismo. ¿Y Jesús quién es? Son los pobres, son los hambrientos. Él es. Por eso, claro, aquí hay un cambio. Que en la semana de oración de la unidad de los cristianos, este cambio no aparece en el lema, pero se sobreentiende. Una vez que Jesucristo se encarna, cambia el mandato del Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como yo os he amado. No como a ti mismo. Ya tenemos una referencia. Es la revelación de Jesucristo. Y por eso hay un cambio, como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero se da un salto. Como yo os he amado, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A lo mejor es que en la semana de oración por la unidad de los cristianos solamente nos atrevemos a esto, porque todavía no hemos llegado a la plenitud. ¿Eso cuándo será? Cuando todos comulguemos de la misma Eucaristía. Bueno, el amor trinitario. Claro, esto es un paso más dentro de la revelación. Si decimos que el otro es una revelación, ya lo hemos encontrado en Jesús. Pero decir que el otro es Jesús, ¿qué implica? Implica lo siguiente. Implica que Jesús está en el corazón de la Trinidad y la Trinidad en su corazón. Quien ve al pobre, ve a Dios. Los pobres son mi Dios. Esto lo decían muchos santos, entre ellos San Vicente de Paúl. Oye, que llegar a esa conclusión, los pobres son mi Dios. ¿Por qué puedes llegar a esta conclusión? Si tú en el otro ves a Jesús, ¿qué harías tú por Jesús, madre mía? Si ves al otro, en el otro a Jesús, también ves el amor trinitario. Y por lo tanto, esto se debe de entender desde ese amor comunitario de la Trinidad,
entender la relación de la comunidad que comparte su fe, implica entender esta como el medio fundamental para entender la revelación permanente de Dios en las esferas del mundo. Y aparece una Trinidad. ¿Y cuál es esta Trinidad que aparece? Aparece esta Trinidad. Dios, yo y tú. Es lo que pasó en la parábola del samaritano. Tenemos que tener ojos para ver a ese Dios. Es que yo vivo el amor trinitario cuando, teniendo presente mi fe en Dios, teniendo presente a Dios, yo actúo como Dios, porque tengo la referencia, Jesucristo, y veo a Jesucristo necesitado. Esto solamente se puede experimentar desde el ser moldeable por el Espíritu Santo, por el amor del Espíritu Santo. Por eso, Dios, yo y tú, es una Trinidad, reconocimiento del otro como medio de la revelación. Es decir, yo no puedo sentirme dentro de la revelación sin el otro. El otro me ayuda a que yo llegue a la revelación de Dios. Fijaos qué implicación ecuménica tiene esto. Es una implicación ecuménica enorme. ¿Cómo yo voy a estar a mal con aquellos que se llaman cristianos? Dios, ser yo individuo o creyente y ser tu propio prójimo u otro, dichos sujetos presentan una estructura de índole trinitaria, habiendo campo para empezar a hablar de una antropología teológica en su concepción de distinción y unidad. La comunión se convierte en el centro de la interpretación de la relación de Dios, yo y tú. Es la conformación del grado de integración del amor de Dios con la humanidad en el individuo y su compartir en comunidad. ¿Qué nos revela esto de encontrar en el otro a Dios, el Dios de Jesucristo? Yo tener el estilo de Jesús, el buen samaritano, y desde aquí, de esta concepción antropológica, llegar a la comunidad. Es que la comunidad es imagen de la Trinidad. Y solamente la comunidad puede ser imagen de la Trinidad desde este amor. El amor del buen samaritano. Por eso, profundizando un poquito más, fijaos si estamos perfilando este amor al prójimo. Dios se desvela en el otro. Dios se desvela para la humanidad en el creyente y en el prójimo. Aquel que no es connotado como parte de la comunidad de creyentes, pero que está invitado a ser de esta. Por tanto, Dios toma una forma de tú en el reconocimiento del creyente yo y el prójimo otro. ¿Por dónde se contagia el ser cristiano? El ser seguidor de Cristo. ¿Se contagia en esto? Cuando yo tengo ese amor trinitario en mi corazón. Más aún, el otro lo reconoce. Lo que le pasaba a Santa Teresa de Calcuta, que reconocía en ella a Dios. Los moribundos morían como si estuvieran en manos de Dios. Esto lo reconocían en ella. Por eso, el amor no es sin el otro. Se encuentra en la fuerza y esplendor de la expresión hebraica des, en la manifestación permanente de la solidaridad con el otro como representación de su amor. Se describe el sujeto que ama a Dios, aquel que siente la revelación. Se encuentra el tú en medio del camino. Cuando el prójimo toma la misma significación del yo me identifico con el dolor del otro. ¿Por qué? Porque veo en él a Cristo. Pero es que yo, al unirme al otro en su necesidad, es más que la empatía. A esto en el cristianismo se le llama compasión.
No con la connotación peyorativa de la compasión, sino en este sentido, en el que yo me fundo con la necesidad del otro. Y ayudando al otro me estoy ayudando a mí mismo. Desde aquí, desde esta connotación, se encuentra tú en medio del camino cuando el prójimo toma la misma significación del yo. Esta es la condición de paridad y esplendor de la revelación. Dios que se presenta a la humanidad y toma su forma sin distinción humana, que se presenta al creyente por mediación del necesitado, al cual se debe convertir en prójimo. Si lo anterior no se cumple, el amor a Dios no existe. Por ende, el mandato no será experimentado por el creyente. Yo solo puedo experimentar el amor de Dios si ha entrado esas entrañas de compasión en mí. Bueno, pues ya hemos encontrado al prójimo, el prójimo como lugar de revelación de Dios. Ya está. El prójimo es mi Dios. Y por lo tanto, ¿quién manda? Manda a Dios. Y por lo tanto, ¿quién manda? Las necesidades de este mundo. Y por lo tanto, yo al servicio de quién tengo que estar. Ya vosotros os respondéis. La identificación del accionar y de la ubicación del tú como prójimo que hace parte de la revelación. El obrar significa relación y posibilidad. Entender que el otro tú es el evento de vida del ser. El yo no puede concebirse fuera de la relación con el otro. Y siendo la experiencia de la salvación un camino a transitar de manera conjunta. El camino del buen samaritano es el camino del seguidor de Cristo. Es el camino del seguidor de Cristo. Y no hay otro, Por eso pasamos a otro momento. A sabiendas de todo esto, hemos encontrado ya el prójimo, pues vamos a encontrarlo en el amor ecuménico. Padre, que todos sean uno. El soñar del Hijo, este verbo encarnado. En la rehabilitación de las sociedades heridas, como hemos visto en las otras diapositivas, cómo se están de heridas las sociedades. Ya estamos terminando. Vamos a ver, para hacer una pequeña pausa en este momento, cómo está herida nuestra sociedad. El otro, que es Jesús, que es mi vida, que es mi Dios. Las sombras de un mundo cerrado. No se ve entero. Yo estoy diciendo, estas son las sombras. Se descarta a los que no son útiles, los que no sirven. Muchos pierden derecho y sufren nuevas formas de esclavitud. Estas son las sombras. ¿Dónde queda la dignidad humana? Sabiendo hasta dónde Jesucristo ha elevado esa dignidad humana. Segundo, un extraño en el camino. El buen samaritano nos muestra que hay caminos de esperanza, prójimo. El herido tirado en el camino es ignorado por muchos. Solo uno se detuvo, le regaló la cercanía. En el mundo de hoy, con tantas heridas abiertas, ¿pasamos de largo? Somos como el buen samaritano, hemos que elegir. Pensar y gestar un mundo abierto. Llegar a las periferias, donde viven los exiliados ocultos. Pensar en la dignidad de cada persona.
sean como sean, cuidar unos de otros, entregarnos sinceramente a los demás. Podemos hacer muchas cosas para evitar el mayor peligro: no amar. Un corazón abierto al mundo entero. Corazón abierto, el ser humano no tiene fronteras. Frente a los límites podemos acoger, proteger, promover e integrar a las personas diferentes que llegan y se nos hacen demás. Abramos lo local a lo universal, enriqueciéndonos con las culturas. La mejor política. ¿Puede existir la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Que sea una suma de voluntad de individuos que avance hacia la justicia para todos. Una política que lleve a la dignidad humana al centro y tenga la caridad social como eje. Que afronte los problemas del mundo de hoy. Y renueve las estructuras y organizaciones sociales. Que se abra a todos y globalice los derechos humanos más básicos. Diálogo y amistad social. El diálogo ha de ser la base de la política. Un diálogo que respeta el punto de vista del otro. Y también buscar la amistad social en el encuentro con los más desfavorecidos. Así podemos hacer más y curar las heridas del desencuentro. Y restablecer la paz. Caminos de reencuentro. La verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva. En el conflicto, superándolo a través del diálogo. Así llegaremos realmente al perdón y lograremos la reconciliación. Y octavo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. El diálogo entre religiones hace presente a Dios en nuestras sociedades. La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino entre las religiones es posible establecer amistad, paz, armonía. El punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios nos mira con los ojos del corazón. Todo esto que habéis visto son los capítulos de Fratelli Tutti. Fijaos, qué maravilla. Por eso hablamos de este amor, después de haber visto este amor de Jesucristo encarnado, que es el amor trinitario. Ya no hay excusa. El amor rompe cadenas y tiende puentes. Por eso, Jesús decía, todos somos hermanos. El llamado a la universal fraternidad implica apertura. El ser humano encuentra su plenitud entregándose a los demás. El amor reclama una mayor capacidad de acoger a otros integrando las periferias. ¿Cuántas veces el Papa Francisco ha hablado de esas periferias como realmente lugar de revelación, lugar de encuentro con Dios? El amor más allá de las fronteras tiene en su base la amistad social. Y gratuidad. Amabel, lo que no me gusta de la posada es que le diga el que lleve al otro, oye, y cuando yo vuelva, si algo más te debió, yo te lo pagaré. Claro, si Cristo también es ese, el que recoge al Adán, si Cristo también es ese, nosotros sabemos que Cristo ha pagado y con su sangre todas nuestras deudas. Pero qué poco me gusta la idea de que la Iglesia tiene que cobrar los asuntos del otro. Bueno, ¿esto cómo se soluciona? Como hemos hablado de Cristo en Cristo, de Cristo en Cristo, el otro es Cristo, pues se entiende la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? Hacer cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas. Actuar sin esperar ningún resultado exitoso o algo a cambio.
incluir a todos los extranjeros, no solo a los que traen beneficios tangibles. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por la capacidad de pensar también como familia humana. Dios siempre da gratis. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entrar dentro de esa gratuidad. Los cristianos estamos unidos por el amor a Dios en Cristo. Lo hemos visto hace un momento, al saber quién es nuestro prójimo. Y por la experiencia de conocer el amor que Dios nos tiene. Reconocemos esta experiencia de fe el uno en el otro cuando oramos, adoramos y servimos a Dios juntos. Y en ese servicio se habla del servicio a los más pobres. La Iglesia de Cristo, solo con una conciencia de hijos podemos vivir en paz entre nosotros. Las distintas religiones ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad. Busca a Dios, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, hermanos. Si es con todas las religiones, con los cristianos, imaginaos, la privación de la libertad de conciencia religiosa deja a la humanidad empobrecida, porque la humanidad necesita de Cristo para reconocer al otro. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es madre, tiende puente, rompe muros, siembra reconciliación. Entre las religiones es posible un camino de paz. ¿Por qué? Porque es fruto del amor. Cuando yo he reconocido en el otro a Cristo, entonces se puede dar esta paz. El punto de partida debe de ser la mirada de Dios, que mira con el corazón, mira con el amor, porque la paz es fruto de ese amor. La violencia no encuentra fundamentos en las convicciones religiosas. El culto a Dios sincero y humilde lleva al respeto de la vida, de la dignidad y de la libertad. Conclusión. La posada en la parábola del buen samaritano fue frecuentemente interpretada por los padres de la Iglesia como una imagen de la Iglesia. Así como el samaritano llevó al hombre herido a la posada, así Cristo confía a los heridos y necesitados del mundo a nuestras iglesias, para cuidar sus heridas y ayudarlos a recuperar la salud. Esta misión al servicio del mundo es también camino hacia la unidad, que es un don de Dios para el pueblo de Dios. Si nosotros reconocemos en el otro a Jesucristo, esa unidad ya la tenemos conseguida. Porque los anglicanos, cuando ayudan al otro, ¿qué pueden ver en el otro? A Cristo. El ortodoxo, cuando ayuda al otro, ¿quién ve en el otro? A Jesucristo. El católico, cuando ayuda al otro, ¿a quién está ayudando? A Jesucristo. Por lo tanto, esa unidad ya la tenemos alcanzada. La unidad en la caridad. No solamente la unidad en la oración, como decimos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Hay otra unidad, que es la unidad en Cristo. Aquí, fijaos, ¿quién es el otro? Es Cristo. Por eso, vamos a terminar con esta oración ecuménica tan bonita, diciendo todos juntos: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a esto vamos, a una iglesia samaritana, una iglesia posada. Pues que así sea. Pues bendito sea Dios.